bienvenidos. Descubre tu propio manual de instrucciones. Como bien sabéis, en 2008 era la crisis de la construcción en España. Yo soy ingeniero de caminos y me tocó. Me tocó despido al final de 2008 y 2009 en blanco. Y me tocó reinventarme. En ese momento hice un curso de comercio exterior de 3 meses y de allí salté a Vietnam a buscar las posibilidades que había en aquel país. En aquel país yo tenía uno de mis mejores amigos que había ido 3 meses antes y en el puente de diciembre me mandó un mensaje diciendo: mi jefe está buscando más expatriados. Tardé 20 minutos escasos en contestarle y decir: mándame tu billete de vuelta que me vuelvo contigo. Y lo que hice, según llegué ahí, fue mover mi grupo de influencia, empezar a relacionar y ampliarlo. Este fue el traje que me hice a medida para ir al partenariado que que había organizado la Oficina Comercial Española, que parecía que me lo habían hecho a medida. Era todo ingenierías, constructoras y empresas relacionadas con el mundo de la construcción que estaban intentando hacer negocios entre España y Vietnam. Y en aquel momento yo empecé a relacionarme también con la gente que aparecía en el capítulo de Españoles por el Mundo, que yo había visto como 5 veces antes de ir para prepararme, para ver la ciudad donde iba a vivir. Y una de las personas que ahí aparecía era Rocío, malagueña, la cual estaba casada con un holandés. Ella fue la persona que me presentó a la empresa donde empecé a trabajar, que no era una empresa holandesa. Y la foto de la derecha es el día de la final del Mundial, en la cual yo me había pasado todo el Mundial viendo los partidos de Holanda con mis compañeros de trabajo y de España con mis amigos. Al día siguiente dio la casualidad que yo firmaba mi contrato con la empresa holandesa. Pero no fue todo alegrías. Cuando acabé el contrato con esa empresa, no renové y empecé mi primer proyecto profesional. Digamos, autónomo de emprender, que fue abrir una oficina comercial con mis profesores de comercio exterior, la cual no funcionó. Después de 7 meses me encontré con apenas 2.000 euros, tenía que dejar por otros motivos la casa donde vivía y aparte la pareja con la que estaba se había terminado el amor. La solución que encontré en aquel momento fue volver al mundo de la construcción, lo cual no quería. Pero volví y esto me requirió moverme del sur, Saigón, o Ho Chi Minh City, al norte, a Hanoi. Allí empecé en un trabajo que no me gustaba, por el cual la obra tenía un retraso de casi 1 año. Era la 5ª persona que pasaba por ese puesto de trabajo, pero era lo que me estaba dando de comer. Durante 6 meses pasé por esa situación. Ir a trabajar sin querer trabajar, sin estar motivado, con un equipo totalmente descompuesto, sin un compromiso por el trabajo y bueno, viendo pasar los días. Me acuerdo perfectamente como el jefe de instalación nos decía cuando acabamos el día: bueno, un día menos en el infierno. Mis padres me vinieron a visitar en aquel verano y yo fingí que estaba bien y cuando se fueron dije: esto no puede seguir así. Entonces lo que hice fue: ¿cuándo ha sido la última vez que fui feliz? Pues la última vez que me vino, digamos, la alegría fue cuando acabé mi primer triatlón olímpico en Vietnam. Y entonces apareció este triatlón que estaba calificado como uno de los 20 triatlones más bonitos del mundo. Entonces empecé a entrenarme y empecé a ir más motivado a la oficina. Me empecé a sentir mejor y empecé a mejorar en mi trabajo. Y entonces, en ese proceso, llegó a mí el siguiente libro, que fue Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Yo quería ser mejor project manager, entonces yo empecé a leer este libro. Y empecé a leer este libro no solo eso, sino que empecé a aplicarlo en mi equipo. No había acabado de leerlo y yo ya lo estaba aplicando. Era la primera vez que las cosas que aprendía de coaching las aplicaba con otras personas, no solo conmigo. Esto me llevó a lo que es la semilla para mí de este proyecto en el que estamos, que fue Local Solutions for a Global Crisis, que fue el resultado de querer trabajar el 4.º valor de la empresa, la responsabilidad social, con mi equipo.
y fue ser partícipes de esta bicicletada organizada por unas mayores ONGs del país, en la cual nos juntamos 165 ciclistas y más de $11.000 en escasas 5 semanas. Y aparte el lunes creamos un evento de networking para las empresas que me apoyaron a juntar todo ese dinero y todos esos ciclistas, el cual fue abierto por el embajador español de aquel momento. Y esto, como os digo, es el germen de lo que estamos hoy viviendo. Cuando se crea esta situación, yo me estaba pensando, ¿qué puedo aportar? Yo no soy un sanitario, yo no puedo aportar desde otro lugar. Entonces digo, lo que siempre me ha salvado a mí es mi grupo de influencia. Pues voy a poner a este grupo de influencia a trabajar. Es decir, vamos a dar lo mejor, dar herramientas, una por día, para que la gente pueda transformar sus vidas, sus personas, sus familias y con ello transformar su mundo. Esta es mi pequeña bio, soy aventurero desde 1996, donde participé en la Ruta Quetzal. Como os he dicho, soy ingeniero de caminos, canales y puertos. He trabajado en 3 multinacionales, tanto en España como en Vietnam. He vivido en Inglaterra, Serbia, Vietnam y Portugal. Fundador del evento que os he comentado. Coach de alto rendimiento desde su primera edición con Brendan Burchard. Coach de alta performance en Primeline Coaching en Portugal desde 2018 y gestor del proyecto Joniel García desde finales de 2019. ¿Y quién es Alex? Pues el ponente de hoy es su formación en desarrollo personal desde 2010, entra en maestría e inteligencia emocional con Jim Zarbos, el método Silva de eficacia mental, instructor oficial de Theta Healing con Bayana Estival, investigador e instructor de numerología en base 22 y fundador de Ticum en 2016, que es un centro de bienestar y formación en desarrollo personal. Y sin más, Alex, te doy paso y vamos al lío. Estupendo, Pablo. Muchas gracias. Primero agradecer a todas las personas que están aquí hoy, dando su tiempo para ver esta masterclass. Y si puedo compartir pantalla, Pablo. Dale, dale. Ahí va, perfecto. Bueno, pues vamos a arrancar, que hay muchas cosas que quiero contar. A ver. Primero, ¿por qué el título, no? Cuando nosotros nacemos, nadie nos da un manual de instrucciones de cómo vamos a comportarnos, cómo vamos a ser o qué vamos a hacer en la vida, ¿no? Cuando el año 22, ese manual, ¿no? ¿Por qué? Porque en base a algo tan simple como la fecha de nacimiento, puedes saber cómo piensas, cómo sientes, cómo reaccionas ante ciertas circunstancias del entorno, reacciones ante una persona, cómo te trata o te mira o te dice. También te dice qué cualidades, qué habilidades, qué dones tiene innatos que pueden estar a flor de piel o pueden estar castrados o bloqueados por un sistema de creencias, por miedos, creencias colectivas. Te puede decir qué es lo que te hace estresarte y tensionarte. Te dice también qué es lo que te hace armonizarte para que tú puedas tener una herramienta para bajar el estrés. Y sabemos que uno de los grandes factores de producir una sintomatología o una enfermedad es un estrés excesivo, ¿no? Entonces te va a ayudar a evitar esa parte también. Y también cuáles son los puntos débiles y fuertes, ¿no? Entonces nos va a dar una orientación solo con la fecha de nacimiento muy precisa de qué capacidades, qué habilidades tenemos. Entonces, claro, cuando yo descubrí eso, dije, wow, y yo trabajaba en una tienda de informática, y cuando vi mis números, y digo, ¿qué narices hago aquí? No tiene nada que ver. Entonces, claro, uno de mis números precisamente es lo que estoy haciendo ahora. En el profesional es el 30, que es la comunicación, ¿no? Y eso a mí que algo me nacía desde siempre, ¿no? De hecho, cuando yo estaba en la tienda de informática, la gente venía y al final nos tirábamos horas hablando. Y me contaba su vida y al final se recibía una terapia, por así decirlo, en vez de comprarme un ordenador. Y claro, pasaban los años y digo, ¿qué narices hago yo con este negocio? Y al final empecé a formarme, empecé a hacer cursos de inteligencia emocional, de Theta Healing, un montón de herramientas. Y cuando descubrí la numerología es como un engranaje que hace que todo encaje, ¿no? Porque todas las herramientas son válidas, no hay ni mejores ni peores, cada una le va a servir a una persona en el momento de su vida o según su forma de pensar, ¿no? Entonces la numerología, que es lo que yo quiero aportar, mi granito de arena en esta masterclass, lo que va a hacer es decirnos qué cualidades tenemos que podemos sacar si no la hemos sacado y poder sacar nuestra mejor versión. Y si no las hemos sacado, ¿por qué? ¿Hay algún sistema de creencia? ¿Hay un miedo? ¿Hay algo que tengamos que trabajar? ¿Hay algo que tengamos
que superar de la infancia o algún principio, algún valor o una ideología que haya ahí aferrada de los ancestros que haya que cambiar, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa? La diferencia de la numerología en base 22 de la base 9, que es la más conocida, es que en vez de trabajar con 9 números y los números maestros, es decir, por ejemplo, el número 10 sería en la base 9 un 1, 1 y 0, 1, aquí no, aquí se queda un 10. El 17 es un 17, el 21 es un 21, hasta el número 22 vamos a trabajar con 22 personalidades. ¿Ok? Entonces es muy amplia y muy precisa a la hora de darnos la información sobre cada personalidad o cada número. Y nos va a ayudar, pues, si nosotros sabemos que hay una situación que nos estresa, pues podemos evitarla. Si nosotros sabemos que tenemos una capacidad, un don, una habilidad que podemos desarrollar profesionalmente, pero nosotros pensamos que no somos capaces, eso es un sistema de creencias que nos está limitando. Si eso está ahí, la podemos desarrollar. Entonces podemos enfocarnos y sacarla adelante y desarrollar algo que nos apasione, que nos fluya, que se nos dé bien, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa? La fecha de nacimiento del parto es muy importante, no la de registro, porque antiguamente, no sé si aquí pasará, pero había personas que se le registraban días después. La fecha de cuando tu madre da a luz, esa es la importante, porque es como si se generara una impronta en el espacio, en todo lo que hay en la Tierra, la Luna, los planetas, etc. Y eso va a condicionar tu vida desde el nacimiento hasta la muerte. En el momento que vuelvas a nacer otra vez, pues tendrás otra fecha distinta. ¿Se pueden cambiar los números? No se pueden cambiar los números. Los números van a ser lo mismo porque no puedes cambiar tu fecha de nacimiento. Ahora, ¿qué pasa? No somos números. Es una cosa que quiero dejar muy clara. No hay que etiquetarse, no hay que excusarse. Claro, como tengo tal número, pues por razón me pasa esto, entonces no soy capaz. No, fuera excusa. Todos los números en equilibrio van a potenciarnos, van a darnos habilidades, van a impulsarnos a sacar nuestra mejor versión, ¿ok? Entonces tenemos que enfocarnos en equilibrar esos números. ¿Cuál es mi visión con la numerología? Se trata de prevenir tener que entrar en ese estrés, en esa tensión y tener que sacar la parte rígida en las relaciones con tu familia, con tu entorno, etcétera, y poder sacar tu mejor versión. Entonces, ¿cómo decir? Una radiografía de tu personalidad. Oye, mira, estas son las cualidades que tienes, observa en cuáles te reconocen equilibrio, en cuáles te reconocen desequilibrio y ponte a trabajar para equilibrarlas. ¿Ok? ¿Se me va escuchando bien, Pablo? Perfecto. Alex. Perfecto. Muy bien. Una cosa que quiero dejar muy importante antes de empezar a hacer los cálculos, porque quiero que la gente tenga su tiempo de hacer los cálculos bien y explicar todos los números, toda la información que pueda dar, es que no hay números ni buenos ni malos. Los números son números y los números son información, es una energía. ¿Ok? Y entonces nuestros números, nuestra fecha nos va a dar una información sobre nosotros. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero no hay número ni bueno ni malo. ¿Qué pasa? Si yo he vivido mi vida en la experiencia de un número desequilibrado, a lo mejor lo voy a asociar con que es un número negativo, no me gusta. Pero cualquier número, si está en equilibrio, va a ser positivo en el sentido de que me va a potenciar. Por ejemplo, si cogemos básicamente el 6, que es un número muy armonioso, que es la alegría, el juego, el niño interior, el disfrute, si está desequilibrado puede ser la tristeza o la depresión. Entonces, claro, a lo mejor para una persona que no ha podido o tiene castrado ese niño interior, no ha podido sacar ese niño interior, pues lo que representa ese número para ella es la tristeza, es la seriedad, es la depresión, el exceso de responsabilidad. Pero no quiere decir que el número sea malo. El número puede estar bloqueado, estancado por un miedo al juicio, vergüenza, ridículo, un duelo no resuelto, de una pérdida de un ser querido, etc. Entonces, ¿cómo tenemos que entender los números? No sé si se me ve la cámara. ¿Puede todo el mundo verme la cámara, Pablo? Yo no estoy viendo el chat. ¿Sí? ¿Quieres Ok, gracias. que aumente un poco más? ¿Eh? Te lo he aumentado. Perfecto, perfecto. Vamos a imaginar que esto que tengo aquí es una pila, ¿vale? Una pila tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. Si yo conecto una bombilla solo a un polo, da igual si es el positivo o el negativo, no va a encender la bombilla, porque no tiene la energía adecuada para encender. Tengo que conectar los dos polos. Pues así tenemos que entender los números. Si nosotros estamos viviendo en un extremo del número, no va a funcionar. Nosotros podemos acceder de forma puntual, como contado, por ejemplo, el número 6, si yo tengo una pérdida, puedo experimentar la emoción de la tristeza, hago mi duelo y debo salir de ahí y volver al equilibrio, ¿no? Con los números es igual, tenemos que buscar cuál es el equilibrio, cuál es el centro, utilizando los dos polos, ¿vale? Todos los números tienen un polo, un extremo y el opuesto. Es decir, si es la alegría,
El exceso de alegría puede ser la euforia, el pasotismo, reírse de todo el mundo, no tomarse nada en serio, que puede ser igual de limitante. Y el otro exceso puede ser la tristeza, la depresión, en el caso del 6. Por ejemplo, un número que representa el control puede ser un exceso de control o un descontrol. ¿Ok? Todos los números van a tener siempre el opuesto. No va a dar tiempo de explicar todos los números enteros porque eso nos llevaría 4 o 5 horas, pero sí que tenga la gente en cuenta que conforme voy explicando los números, el opuesto también está. ¿Ok? Entonces, Pablo, si te parece, si no hay ninguna pregunta hasta aquí, vamos a empezar a explicar cómo hacer los cálculos, ¿vale? Vamos a por ello. Vale, aquí a la derecha tenemos el diseño de lo que es una carta de numerología, que hay alrededor de 20 pilares. Los pilares son los símbolos que contienen el número. En este caso está vacía, no tiene ningún número, pero cada uno de los símbolos, ya sea un triángulo, un círculo o una estrella, contendría un número dentro en función de los cálculos que se hagan de su modo de una forma específica. Hoy vamos a ver el número principal, o sea, los 3 círculos de abajo que pone día, mes y año, y el pilar principal, que sería el que pone PP, que es el triángulo verde. Ese sería el número principal de todos los que hay, ¿ok? Entonces vamos a aprender a cómo calcular ese número, porque eso se representa un 70, un 80 de nosotros. Junto con el mes, el día y el año, vamos a tener una información muy interesante de cómo es nuestra personalidad y cómo podemos ver si está en equilibrio, desequilibrio y qué hacer para poder armonizarla, evitar el estrés o incluso recargarnos o desarrollar alguna habilidad o una capacidad. ¿Vale? Entonces, voy a pasar la presentación y ahora es el momento que la gente puede ir cogiendo el papel y apuntando su fecha de nacimiento. Yo recomiendo que hagáis la vuestra para que podáis identificaros y después ya si queréis, como tenéis los apuntes o tenéis la grabación, podéis hacer el resto de la familia, ¿vale? O amigos, lo que queráis. Nosotros voy a poner un ejemplo que es esta fecha, 20 de 10 de 1984. Dime. Explica por qué eso es importante, lo de la familia. ¿El qué? Que porque es importante sacar el número también de tu familia y demás. Ah, sí, correcto. Primero, lo más importante es ver quién soy yo, ¿vale? Lo primero es sacar mi numerología, mis números, conocerme, saber quién yo soy, qué es lo que me hace estresar para yo poder evitarlo en las relaciones con la familia, etcétera. Y después conocer a mi familia. Por ejemplo, a mi pareja, a mis hijos, a mis padres, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que se basa, cuando yo estoy explicando las formaciones de numerología, una de las cosas fundamentales es el autoconocimiento, conocimiento de la otra persona y el respeto. Para mí es fundamental el respeto. Y yo no puedo respetar si no entiendo el comportamiento de la otra persona. Entonces, si yo veo la numerología, que lo ideal sería junto con esa persona, y puedo ver, ah, vale, entonces, voy a poner un ejemplo. Yo tengo unos números que me abren al mundo energético, al mundo espiritual, a la capacidad de poder pues, conectar con entidades, etcétera, pero mi pareja tiene unos números racionales, lógicos, que eso no le entra en la cabeza. Que eso, como no es tangible, no cree en eso. Entonces, claro, si yo sé que su forma, su mente piensa de esa manera, pero mi psicología o mi emoción, mi corazón o como quiera llamarlo, tiene otra capacidad que él no puede percibir, yo puedo respetar su punto de vista y él puede respetar el mío, sin que haya una guerra o un diálogo entre a ver quién lleva razón, a ver quién dice la verdad, porque la experiencia de cada uno al fin y al cabo es la verdad, porque nosotros lo que estamos experimentando, lo que estamos viendo y lo que estamos creando en base a nuestro sistema de creencias es nuestra realidad, y eso para nosotros es verdad. Hasta que nosotros no cambiemos nuestro sistema de creencias y podamos experimentar otra forma distinta, nadie quiere, entre comillas, si no tienes un trabajo interno, perder la razón, ¿no? O reconocer que estás equivocado, ¿no? Entonces, muchas de las disputas que hay en las relaciones es para ver quién lleva la razón. Entonces, eso se puede evitar en gran medida conociendo con quién estás conviviendo y sabiendo que si hay algo que le detona, pues no le pinches, no le den el botoncito. Y el otro igual. Entonces es el respeto. Y también a la hora de relacionarte, por ejemplo, con si tienes 2 o 3 hijos, no es la misma energía con cada uno de ellos. Es decir, yo, por ejemplo, con uno de mis hijos, si la suma sale un número que representa la estructura, la lógica, a lo mejor la relación tiene que ser muy clara, verbal, haciéndole racionar las cosas. A lo mejor a la hora de jugar con él me pongo a hacer puzzles porque es algo estructurado. Pero a lo mejor con el otro hijo, la otra hija, me sale un número que representa el arte, o la pasión, o el baile.
Entonces se trata a lo mejor de pintar o de jugar, reírse o tomarse las cosas más como un niño, ¿no? Y a lo mejor yo me estoy calentando la cabeza porque pienso que es que no sé cómo relacionarme con mi hijo, o me quiere menos o no me entiende. Y resulta que la relación entre las dos energías es totalmente distinta de una a otra. Y cuando está la unidad familiar es totalmente distinta. Entonces, la numerología esta nos permite conocer qué debe de haber en la relación con una persona y con un grupo de personas. Entonces, es fundamental conocer a todos los componentes de la situación en la que estamos ahora, sobre todo a todos los componentes de la unidad familiar o quien esté conviviendo en casa, para que haya ese respeto y ese entendimiento. Es decir, vale, entonces ya entiendo por qué tú te comportas así, qué es lo que te hace estresar, entonces tú tienes la responsabilidad de tú bajar tu tensión, bajar tu estrés, hacerte responsable de evitar tu tensión y tu estrés, y yo el mío. Y yo seré responsable de no tocarte a ti el botón para que saltes, al igual que tú a mí. Por lo cual, si hay un respeto mutuo, un autoconocimiento, y cada uno conoce dónde están los puntos débiles, por decirlo, para no tocarlos, y cómo realzar y reconocer sus valores, va a mejorar considerablemente las relaciones. ¿Ok? Vale. Ahora ya tienen más motivos para calcular bien la fecha. Sí, sí, sí. Además, eso es muy importante, porque a mí, si te equivocas en los cálculos, la hemos liado. Ahora te sale un número que no tiene nada que ver y estás diciendo todo a tu pareja, ¿ves? Si es que eres no sé qué. ¿Qué me estás contando también los cálculos? Entonces, yo lo voy a explicar de una forma tranquila, detenida, para que se entienda muy bien. Y si no se entiende muy bien, pues Pablo me dirá, Ale, vuélvelo a repetir, que no se han enterado. Yo lo vuelvo a repetir, Ya ¿vale? está. Entonces, estos son los dibujitos que hacéis en el folio, la libreta, y colocáis lo que es el día, el mes y el año. Ahora, en vez de coger y copiar el ejemplo este que yo voy a poner, coger cada uno vuestro número del día de nacimiento. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, si yo tengo que colocar en esta fecha de ejemplo el día, como es un 20 y hemos visto que está dentro del 1 al 22, lo que haría es colocar el 20 directamente aquí. Entonces, vosotros mirad que el día tiene que ser del 1 al día que sea, el 31, el 30, el día que sea. Entonces, mirar aquí en la escala, si supera el 22, qué número corresponde, y si no supera el 22, lo ponéis tal cual, ¿vale? Una vez que tenéis el día, el mes se pone tal cual. ¿Por qué? Porque no supera el 12. Entonces, como estamos trabajando en base 22, cualquier número del 1 al 12 se pone directamente, ¿ok? Y ahora, para el año hay que hacer unos cálculos específicos. Y aquí sí es importante hacerlo de una forma específica, porque en otra numerología se trabaja de otra manera. Y entonces puede dar un resultado distinto. Entonces, lo voy explicando y si hay una duda al año, se hacen las preguntas, ¿vale? Bien, vamos a poner los números del año, en este caso 1984, si es 1953, si es 2002, da igual. El año lo vamos a poner de 1 en 1. Es decir, nosotros tenemos el 1, el 9, el 8 y el 4. Y ahora lo que vamos a hacer es sumar de 1 en 1. Entonces vamos a coger de izquierda a derecha el 1 y el 9 y lo vamos a sumar. 1 y 9 nos va a dar 10. Y vamos descartando los números. Ya hemos utilizado el 1 y el 9. Nos queda el 8 y el 4. Cogemos el siguiente. Tenemos 10, lo bajamos abajo y le sumamos el 8. 18 son 18. Ya hemos usado el 1, el 9 y el 8, nos quedaría el 4. Bajamos el 18 y le sumamos el 4, que sería el cuarto número. 18 más 4, en este caso, nos va a dar 22. A cada persona en el año le va a dar 1. Ojo, por ejemplo, si es el año, que no es el caso porque es este año, el 2020, no es 20 más 2, 22. Es 2 más 0, 2 más 2, 4 más 0, 4. ¿Ok? Se suman de uno en uno, ¿vale? Ahora, una vez que tenemos ese número, en este caso el 22, y cada uno tendrá su número correspondiente, volvemos aquí a este texto en rojo y volvemos a hacernos la pregunta, ¿es igual o menor que 22? Es decir, ¿está entre 1 y 22? ¿O es superior a 22? Si es entre 1 y 22, como en este caso es 22, se pondría el 22. Y si es superior, tenemos que ver si es un número maestro. Si no es un número maestro, 26, 30, 33, 40, ponemos el número sumando los dos dígitos. Aquí tenéis la escala a la derecha. Si no sale el número porque es mayor, pues entonces lo que se hace es reducir los dos números, ¿vale? Y si es un número maestro, se pone tal cual.
Sería, por ejemplo, si sale un 26, se pondría el 26, barrita y el 8. ¿Ok? No se pone año 1984 en el círculo de la cara. Eso lo hacéis los cálculos fuera. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Sencillo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver cómo sacar el pilar principal. Este sería el número más importante de nuestra carta de numerología. Para hacerlo, lo que vamos a hacer es sumar el día, el mes y el año ya con los números reducidos en base a 22. ¿Ok? Entonces vamos a coger en este ejemplo 20 más 10, que sería 30, más 22 sería 52. En este caso, el 52 supera el número 22, no es un número maestro, con lo cual sumamos el 5 y el 2 y nos daría un 7. Así que ahora os recomiendo que cojáis una calculadora, la calculadora del móvil o lo que sea, porque es muy importante que no os equivoquéis. ¿Vale? Es preferible que lo hagáis con una calculadora, y estéis tranquilo y sumáis los 3 números y hagáis bien este cálculo. Y a partir de aquí pasamos a explicar los números. Vamos bien, ¿no, Alex? ¿De tiempo? Sí. Sí. Seguro que sí, seguro que sí. No hay problema. Voy a intentar dejarlo todo lo claro posible para que haya el mínimo de preguntas. Así nos ahorramos esa parte de que se pueda extender, aunque si la hay, las contestaremos. Pero estando esto claro, lo demás es explicar los números. Entonces, si la gente va diciendo ya si tiene sus cálculos hechos, pues vamos avanzando. ¿Se puede hacer una pregunta? Sí, claro. En el curso dices que el horario es de 10 a 2 de la madrugada, que es el horario más, digamos, más complicado porque habría que hacer las dos numerologías, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿habría alguna posibilidad de saber si, como en astrología, hay una rectificación de hora? Para Sí, saber para saber si es a las 2 o es 2 y algo. Pues yo nací a las 2 de la mañana. ¿A las 2 justo? Sí. Vale. Normalmente, cuando estás a las 2, lo que se hace es testar con el péndulo en qué energía estás tú. Porque que tú estés a las 2 no quiere decir que a lo mejor hayas nacido a las 2. A las 2 es la hora que te han apuntado. Entonces puede ser a las 2 y un poquito, o incluso un poquito antes de las 2. Estar en ese rango, le pasa aquí, no lo estoy explicando, porque eso ya pero confundiría un poquito más. Y discúlpame, ¿Okay? y discúlpame la pregunta, pero... No te preocupes. Es que es una cosa que tengo en la cabeza, ¿no? Eso. Claro, yo te lo respondo, sin problema. Y yo es que justo, yo nací saliendo de la hermandad que sale a las 2 en el punto de la mañana. Entonces mi madre se acuerda de que era esa hora, las 2 de la mañana. Lo más normal es que estés en el día de las 2 de la mañana. ¿Vale? Normalmente el problema es cuando la gente está a las 12 menos cuarto, 12 y media, 11 y media. Ahí lo normal es que estén en las dos energías. ¿Por qué? Porque está cambiando la energía de un día a otro. Entonces ahí un poquito más complejo. Porque claro, tú imagínate, por ejemplo, si en esta carta, en este ejemplo, te sale un 7, que representa el control, la responsabilidad, la toma de decisiones, ¿no? Pero en la anterior te sale un 6, que es la irresponsabilidad, vivir el momento, el aquí y la ahora, no quiero obligaciones. Es una dualidad interna que te puede costar asimilar. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente en los cursos yo explico que tienen que hacer las dos cartas, pero deben elegir primero una para trabajar y cuando tengan equilibrada eligen la otra, porque si no la persona se puede sentir muy perdida. De hecho, los alumnos que he tenido que tienen dos cartas suelen sentirse un poquito más confusos a lo largo de su vida, ¿no? Porque es como una dualidad interna, dice, vale, me toco con un pie pero me acuesto con el otro. Es que siento eso, pero también siento lo otro, que es lo opuesto. Que representa, necesito enfocarme en el dinero, pero hay otro que es el dadivoso, que lo da para afuera. Entonces, ¿ahora qué? Entonces, si estás a las 2 de la mañana, yo haría el del día de las 2 de la mañana. Vale. Y vería cómo te identificas. Entonces ya lo he hecho, y luego ves... Ya tengo hecho los dos. Ya tienes hecho los dos. Pero mismo... tengo confusión, Alex. Y perdóname, que no quiero que sean motivos de... en fin, que eso ya sea caso y ya te pongo porque quería consultarte a ti directamente para que tú lo vieras, porque ahí yo me pierdo. Vale, pues si quieres ya de forma personalizada, lo vemos tú y yo. Sí. Pero es que si no, ahora mismo piensa que la gente no está en el curso y se va a liar. Y perdóname
sino era una cosa que tenía en la cabeza y digo, hombre, también puede ser interesante que, Sí, sí, que lo sepan, normalmente pero- la astrología Perdón, sí tiene en cuenta la hora exacta. En esta numerología lo que se tiene es el cambio de un día a ya. otro. Por ejemplo, si tú naces a las 5 de la tarde, o a las 6, o a las 8 de la tarde, o a las 10 de la mañana, es exactamente igual. Ahora, sí, está dentro de esa franja que tú me comentas, ahí lo más normal es lo que te pase. Que estés confuso, que estés perdido, porque no sabes realmente... Tal cual, tal cual, depende del día que te levantes. tal cual. Sí, sí, pero es que es lo normal. Eso si quieres lo vemos Vale, tú y yo estupendo. aparte y vemos cómo enfocarnos y Estupendo, ver qué ya te carta es la escribo y te lo que digo. tiene más predominancia, ¿vale? Perfecto, sin problema. Y Muy gracias. bien. ¿Alguna Y cosita más? disculpa, ¿eh? Nada. No hay nada que disculpar. Perfecto. Así, si alguien más tenía esa duda, ya la tiene resuelta. ¿Alguna cosita más? ¿Pablo? No, no, sigue con los números. Yo estoy resolviendo las dudas del chat, ¿vale? Que es la suma. Vale, pues venga, vamos allá. Bien, aquí en los números voy a ver todos los números. He puesto, obviamente, un par de palabras porque no cabería la información de todos los números, ya que es muy extenso, se pueden ir 4 horas, 5 horas explicando los números, pero sí voy a explicar de la forma más condensada posible en esta media horita que nos queda toda la información que pueda, ¿vale? Alex, Entonces, es importante... Sí. Alex, mira un poco el chat y resuelve las dos dudas, que va a ser más rápido antes de... Es que no lo veo yo el chat, a ver. Vale, te lo digo. La fecha de nacimiento 26/8 de 2003, la suma sería 26 y 8. Ah, vale, sí, sí, perdona, que se me ha ido... muy buena pregunta, sí, se me ha ido esa parte. Cuando es un número maestro se suma la base. Se suma lo que es, por ejemplo, el 26/8 suma el 8. Si es un 33, suma el 3. No suma el 26, no suma el 30, no suma el 33, no suma el 40. Sí, que se me ha ido esa parte. Vale. Eso es importante. Se suma siempre la base. Siempre se va a hacer los cálculos del 1 al 22. ¿Ok? Siempre los números comprendidos del 1 al 22. El 26 supera el 22, el 30 también, el 33 y el 40. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una fecha del 26 del 3 y el año me sale un 10, tengo que sumar el 26, 8, el 8. Tengo que sumar 8, 3 y 10. ¿Vale? Y daría un 21. No lo entiendo. Vale, espérate. Voy a volver No a lo ver si pillo, puedo Alex. volver. A ver. Un segundito, a ver si puedo volver aquí atrás. Vale. Tenemos, para ahora hacer los cálculos, tenemos que coger números que siempre estén del 1 al 22. Sí. Si supera el 22, se coge el número maestro como información, pero para operar, para hacer los cálculos, se va a coger siempre la base que está dentro del 22. Por ejemplo, aquí podéis ver en lo rojo que está el 26,8, el 33, el 33,6 y el 44. Entonces, si tú naciste el día 26, aquí en el día vas a poner 26/8. Como información a la hora de leer el número, te va a dar la información el 26 y el 8. Pero a la hora de hacer los cálculos, a la hora de sumar los pilares, vas a coger el 8. ¿Vale? Entonces vas a sumar el 8 y el 26. Y si tienes 30, el 33 o el 40, exactamente igual. Para hacer los cálculos se coge la base, pero como información tenemos los dos. La de arriba y la de abajo. O ¿Sí, sea, Ana? si has nacido un 26, tú tienes... Y tú... Tienes un 26/8, pero el con cálculo el 8. lo haces con el 8. Vale. Perfecto. Gracias por la pregunta. Gracias a ti. Y la otra... ¿No lo sumo al mes y al día? Sí, sumas el mes y el día. Se suma día, mes y año. Exacto. Ya reducidos. Cogiendo la base del maestro si sale un número maestro, como he comentado ahora con Ana. Vale, Alex, mira, tenemos a Lorena echándonos una mano con las dudas que hay de cálculos, así que entra a los números, a explicar los números. ¿Sí? Muchas gracias, Sí, Lorena. un poquito rápido para que poder explicar los números, porque si no, se nos va la hora. Vale. Si no, pues la gente me puede preguntar sin ningún problema, a mi WhatsApp o lo que sea, y yo le informo. ¿Vale? Ahora es importante tomar nota de los cálculos. Tenemos la personalidad profunda, que es el número principal, que nos va a dar esta información, pero también nos va a hablar el día, el mes y el año.
Entonces vamos a hacerle hincapié en lo que es el mes y lo que es la personalidad profunda. Lo que es esos dos pilares de la información de los números que yo voy a dar ahora. Aunque hay más pilares, hay cerca de 20 o 20 y tantos pilares. ¿Okay? Bien. El 1 tiene que ver con la independencia, lo que es la autosuficiencia, el autónomo, la persona que necesita su propio espacio. La persona, por ejemplo, ahora en casa necesitas tener tu rincón, tu espacio y que no se te moleste, que se te respete el espacio. Y también una persona que tiene la capacidad y las habilidades de aprender por sí misma, de leer, de formarse, de estudiar, etc. Representa lo que es el autodidacta, ¿ok? Y la confianza en uno mismo. Entonces, si esa persona tiene esa confianza en sí mismo, puede desarrollar todas las capacidades, todas las habilidades. Pero también puede ser una persona que tenga falta de confianza, ¿ok? Que esté en el opuesto. Voy a estar explicando los equilibrios y un poquito los desequilibrios para no extendernos mucho, ¿vale? Luego tendríamos el 2, que en este caso el 1 y el 2 se vería en el mes o en el día, no se puede ver en la personalidad profunda por suma, va a dar un número superior, va a dar o un 30 o de 4 en adelante, un 33 o 4 en adelante. El 2 representa lo que es el mundo interior, lo que es la intuición. Son personas que son intuitivas, que están más en la observación, en la reflexión, más estar en lo callado en vez de expresar, más en todo lo que es lo sutil, ¿ok? Y también representa lo que es la dependencia. Son personas que es importante sentir el apoyo de su pareja o de su familia a la hora de hacer las cosas. Representa esa unión, ¿no? Es como el 1 es la independencia y en una pareja cada uno es una unidad, pero para el 2 una pareja es una unidad, ¿vale? Se complementa con su pareja. Necesita ese apoyo, ¿ok? También es importante recalcar que hay números que pueden estar bloqueando a otros. Por ejemplo, si en el resto de la carta tenemos un número racional o lógico que nos dice que la parte espiritual no existe o no la cree, puede ser que tengamos números nosotros espirituales y estén bloqueados, pero no quiere decir que no se pueda sacar ese potencial, ¿ok? Bien, seguimos. El 3 tiene que ver con lo que es el mental, la inteligencia, la necesidad de aprender, ya sea leyendo, haciendo cursos, cualquier cosa que sea rellenar nuestro intelecto. Tiene que ver con la capacidad, la necesidad de hablar y de expresarse. Puede ser personas que hablan mucho o puede ser personas súper calladas y que se lo traguen todo y no lo expresen. Pero sobre todo representa lo que es la capacidad de la inteligencia. Pero el otro extremo también puede ser personas que se desvaloricen a nivel intelectual o que hayan vivido una experiencia en la infancia en la que le han dicho es que eres inútil, es tonto, nunca va a llegar a ser nadie, y han generado un sistema de creencias que está castrando esa capacidad. Pero la capacidad está, no puede no estar. O sea, esa capacidad de inteligencia está ahí en ese número. Entonces, eso es un número que necesita entenderlo todo, reflexionarlo todo y cultivar esa parte del intelecto. Bien, el 4 es un número que es de lo tangible. Es un número de ver para creer o tocar para creer. Es dentro de todos los números sería el racional, el que está fuera de la parte espiritual, a no ser que tenga otro número en la carta que le abra esa parte, ¿no? Es el de ciencias puras, ciencias exactas, ¿no? Es decir, lo que se puede demostrar. Necesita su mente entender las cosas con lógica. Una lógica como si fuera un puzzle, ¿ok? Entonces necesita entenderlo todo de una forma clara, precisa, estructurada y tener su vida organizada. Representa las bases sólidas, los fundamentos. Necesita que su vida sea estable, ¿ok? Tiende a racionalizarlo todo. En estrés puede bloquearse un poquito y volverse un poco rígido a la hora de no entender algo. Por ejemplo, si no entiendes algo que le están explicando, te puede volver rígido, te puede estresar y no sales de ahí, no avanzas. O a la vez, si quieres explicarle algo a alguien que no lo entiende y te puede volver un poquito rígido en eso. Pero tiene muy buenas cualidades a la hora de trabajar por temas administrativos, temas de secretaria o secretario, etc. Todo lo que sea clasificar, ordenar, organizar, excelente. De hecho, es interesante organizar y estructurar su día a día, su oficina, etcétera, o su casa, para que haya un orden. ¿Ok? Bien, seguimos con el 5. Este es un número muy interesante porque en la parte más suave
tiene que ver con lo que es la decoración tanto del exterior, es muy importante la decoración del espacio de la persona, ya sea su habitación o la casa. La decoración es importante porque es un reflejo de su interior y representa también lo que es la decoración del interior, es decir, la espiritualidad, todo lo que son cambio de creencia, todo mi sistema de creencias en torno a la espiritualidad está abierto a ese cambio. Representa lo que es la parte artística, pero de composición, como es tiene habilidades para fotografía, arquitectura, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el Feng Shui, todo lo que es la energía terrestre, los viajes. Y la parte más rígida tiene que ver con los principios, con los valores profundos, con la ideología profunda. Esta parte puede ser un poquito más inflexible y se puede aferrar a su verdad. Y puede coger como que lo que él cree es la verdad sobre todo. Entonces puede ser una persona que a lo mejor le cuesta cambiar el punto de vista. O estamos conviviendo mejor tú con esa persona y le cuesta cambiar su forma de pensar. Entonces, una persona que tenga un 5 cambiará cuando lo decida. Es muy difícil hacerle cambiar, a no ser que esté en esa parte más sutil, la parte de la decoración interior, ¿vale? También tiene que ver con valores como la honestidad, la sinceridad y lo que son, por ejemplo, lo tradicional, las culturas, las normas, las leyes, hacer las cosas correctas, hacerlo bien. Que con todo lo que representa el bailar, el cantar, el improvisar, la espontaneidad, vivir aquí, el ahora, todo lo que es un niño en estado puro, eso es perfecto para un 6. ¿Qué pasa? Que muchas veces está castrado y hay muchas personas que están en el 6 y están en la seriedad, están en la tristeza, porque hay a lo mejor un miedo al ridículo, vergüenzas o etcétera. Entonces necesitan sacar o desbloquear o liberar esos miedos para poder sacar ese niño, esa niña interior. Y todo lo que sea parte de arte no tiene por qué solo pintar. Cualquier cosa artística, creativa, va genial para el 6. Entonces, que tengan ese momento de disfrute, de juego, si tienen niños en la casa, jugar con ellos, etcétera, es muy bueno para la parte del 6. Continuamos. Pablo, yo, si no me dices nada, yo voy continuando, ¿vale? Sí, tú tira. Haces bien. Va perfecto. Vale. Aquí tenemos el 7. El 7 representa el control. Es un número excelente porque sirve para cualquier cosa, porque suele tener todo bajo control. El problema es cuando no tiene el control. Entonces se estresa, se tensiona y quiere coger el control a toda costa. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ya tender a querer controlar las situaciones o las experiencias de los demás o a las demás personas. Entonces ahí se puede volver un poquito más aplastante o asfixiante o agobiante del resto de los números. Incluso puede llegar a castrarlos. Tiene... a nivel subconsciente, porque esta numerología trabajamos con la parte subconsciente, puede tener un miedo a equivocarse, un miedo al fracaso, un miedo a fallar, y eso le hace por eso controlar y busca que todo salga bien. Pero tiene a nivel de habilidades una capacidad de tomar decisiones, asumir responsabilidades. Cualquier cosa que tú le des a un 7 es el número del éxito, lo puede hacer bien porque lo tiene todo dominado, todo bajo control. El problema es que le suelen y le dan muchas vueltas a la cabeza y quieren solucionar las cosas con la cabeza en vez de pasar a la acción, ¿ok? Pero también puede estar el otro polo, ¿ok? Personas que están en un total descontrol, desorganización de la casa, de todo. Pero es importante para el 7 tener la situación bajo control, ¿ok? Seguimos. El 8 representa el equilibrio entre la parte espiritual y la parte material. Es una energía que es tanto espiritual como material. Es tan importante cultivar lo que es la parte interna, meditar, etcétera, como la parte que representa el dinero, el poder, todo lo que es el hogar, la protección. Representa lo que es la protección familiar con carácter de reproducción. ¿Okay? Y lo que tiene que ver con la estrategia, la planificación, el poder. Es un líder, es un jefe. Es uno de los números que está más castrado por las creencias colectivas porque es un número que necesita mirar primero yo y luego los demás para que la energía fluya. Hay un dicho que dice más chulo que un 8. Representa este número. Pero no quiere decir que tenga que ser egocéntrico o egoísta, no, nada de eso, sino que primero yo y luego los demás, no solo yo. Cuando pone el foco en sí, entonces fluye la economía, fluye el dinero, etcétera. La energía se queda en el 8. Pero ¿qué pasa? Para eso necesita autorreconocerse. Y muchas veces la sociedad no se entiende bien el reconocimiento
y es como soberbia o prepotencia, y nadie quiere ser juzgado. Entonces, evitan autorreconocerse y esa energía se va fuera. Entonces, la parte de la abundancia que representa el 8 se castra. Luego tenemos el 9, que representa como un poquito la parte opuesta. El 9 representa todo lo que es la naturaleza, el mundo exterior, los animales, las plantas, lo que viene a ser la libertad. Sería la palabra clave para un 9. Pero la libertad no solo a nivel en el exterior. La libertad, que yo me pueda sentir libre con mi pareja, en mi familia, en mi trabajo, en mi casa. Ahora mismo, si está en la casa, el 9 puede ser uno de los que lo lleven un poquito más regular, porque necesita tener contacto visual con montaña, con exterior, tener a lo mejor algún animal o planta que pueda cuidar, porque le gusta experimentarse fuera, ¿vale? Representa la experimentación. Y es un número que es muy dadivoso, muy amoroso. Es primero los demás y luego yo. De hecho, es un número altruista. Suele darse, dar las cosas de forma altruista y hacer las cosas de forma altruista. Seguimos. Luego tenemos el 10, que tiene la base del 1, de esa independencia. Lo que pasa es que aquí ya se va modificando la información. El 10 representa tanto la seguridad como puede representar la inseguridad, tanto como la confianza o la falta de confianza. Normalmente, si no hay un trabajo interno o hay un desarrollo con la parte espiritual, porque este número representa la energía de Dios, puede ser que esté más en la inseguridad y la falta de confianza que en el otro extremo, porque representa lo que es la unidad, la conexión con el todo. Representa la energía de Dios al llevar un 0, y son personas que si están abiertas a esta parte, por su sistema de creencias, van a vivir la espiritualidad como algo que les llena y lo van a entender muy bien. Pero si no es así, lo pueden vivir desde los miedos, miedo a la soledad o inseguridades, etc. Tiene también la capacidad de la escucha sutil, tanto a otras energías como la capacidad de poder escuchar a otros. Y es un número que está en constante cambio, constante búsqueda de seguridad. De hecho, hay muchos 10 que buscan ser funcionarios o opositar por esa sensación de seguridad. Bien, el 11 tenemos sería como la bruja de los brujos de toda la vida, es un canal, es un medium, que en la parte sutil, suave, sería lo que es la mediunidad, la intuición. Su base es un 2 y el 2 es la intuición. Este es un número especial en la base 22. No es un número maestro porque no se divide, no es un 11 barra 2, pero por ejemplo la base 9 sí es un número maestro y es por la gran conexión que tiene, ya sea con el creador de todo lo que es, si es con Theta Healing, ya sea, por ejemplo, el número del Reiki, lo que sea ángeles, incienso, vela, todo eso le recarga y le armoniza. Todo lo que es la parte de conexión con lo sutil, recarga y armoniza la parte del 11. Y en la otra parte más rígida, el otro extremo, tiene que ver con el gran jefe, persona que tiene una energía inagotable a la hora del trabajo, incansable, representar, conforme va al extremo, la autoridad, la dictadura, el despotismo o incluso la violencia verbal. La violencia verbal no tiene por qué llegar a gritos o insultos, pero sí es la carga energética que pueden llevar las palabras a la hora de expresar ese 11. Es decir, puede ser una mirada simplemente, una mirada de un 11 te penetra y dices, ya está, y te vas para otro lado. O te dice 3 palabras y te da justo donde te tiene que tocar para que se acabe la discusión, ¿no? Esa es la violencia verbal. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros usamos esa violencia verbal siempre, nos vamos a quedar solos. Eso es una herramienta por si tienes que hacerte respetar. Pararle los pies a alguien, hasta aquí, pero luego equilíbrate. Vuelve a la serenidad y a la tranquilidad de ese 11. Seguimos con el 12. Voy rapidito, Pablo, porque nos quedan 7 minutos y llegamos a la mitad. Venga. El 12 tiene una base 3, que tiene que ver con la inteligencia, y el 12 sobre todo es la ayuda a los demás. Unas personas que les nace ayudar a los demás. Son muy dadivosas también, lo dan todo. De hecho, para un 12 no tiene ni importancia el dinero, es más importante el sentir que ha podido aportar valor, que ha podido ayudar a alguien, que el que le den dinero por eso. De hecho, si hacen cursos o formaciones, normalmente el 12 suele hacerlos para ayudar mejor a sus seres queridos. He tenido varios 12 como alumnos en los cursos y tenía que decirle varias veces que hicieran su carta en vez de la de su hijo, su pareja, etcétera, porque piensan mucho más
en su pareja, en ayudar a otros que en sí mismo. De hecho, es primero los demás y luego también. Entonces hay que hacer ahí un trabajo interno de autorreconocimiento, de autoaceptación y de valorarse para poder traer la energía a sí mismo y para también para trabajar la parte económica, porque puede ser uno de los números que puede tener más bloqueos por la parte económica, pero se puede trabajar igualmente trabajando la propia aceptación, el amor propio y el autorreconocimiento. ¿Ok? Seguimos. El 13 tiene que ver con la evolución y con la transformación, el avance y el cambio. Tiene una base 4, como hemos visto, el 4 es una base racional, lógica, puede ser un poquito más rígido a nivel mental. Si está abierto al cambio, si está abierto a cuestionarse su forma de pensar y el por qué le suceden las cosas, es el número que más rápido evoluciona. Si tiene una herramienta para trabajar internamente, la evolución es exponencial. Es muy rápido el cambio de un 13. Pero si no está abierto a esa parte y entra en la energía de culpar, criticar o la queja, es posible que su situación y su vida sea dificultosa, sea difícil, complicada y se encuentre, si hay dos caminos, una línea recta y otro con curva y bache, que elija el otro. Porque para él es muy importante la evolución y la experiencia y en esos caminos coge mucha experiencia, pero es importante también que no avance desde la dureza o el sufrimiento, sino que esté abierto a ese cambio y es de los que más rápido evoluciona. El 14 tiene que ver, es una base 5, el 5 tiene que ver con la inflexibilidad en lo rígido, este es lo opuesto, es la flexibilidad, es la capacidad de soltar y desprenderse, desapegarse, perdonar, liberar una situación, el desapego, pero también la capacidad de aferrarse a la situación. Entonces hay que tener cuidado porque puede ser personas que no suelten y se guarden las cosas y no perdonen. Pero como norma general es un número que le gusta el ocio, divertirse, se adapta, se amolda a las situaciones y tiene que ver también con el compromiso, pues ser personas muy comprometidas o que les cueste el compromiso y pueden ser fácilmente moldeables por el entorno si no tienen una base fuerte de principios. El 15, no sé si este lo tenías tú, Pablo, si quiero recordar. Sí, pero no es en el principal. Lo tengo en otros lados y lo tengo en las dos esquinas. En las dos esquinas tengo 15. Perfecto. Como has puesto en tu presentación la parte del triatlón, viene al caso. Por el 15 representa gente muy apasionada que cuando les da por algo van al 200%, tienen mucha energía, y esa energía tienen que sacarla de alguna manera para que no se convierta en intensidad. Entonces, esa energía la pueden sacar de varias formas. Dime, perdón. Que esta tarde he tenido que ponerme a hacer ejercicio antes de la sesión porque yo sabía que con el 15 me desbloqueo. Yo lo tengo también y he estado también haciendo ejercicio una hora antes de vernos. Además, funciona súper bien. Una forma de sacar esa tensión, yo pongo un ejemplo, mucha gente habrá visto a César Millar, encantador de perros, que salía en la tele, mexicano, que cuando iba a entrenar al perro o al animal, lo que hacía era llevárselo con los patines a correr, lo cansaba y cuando ya estaba exhausto, dice, venga, ahora vamos a hablar tú y yo, ¿no? Entonces, cuando ya ha soltado todo ese exceso de adrenalina, de energía, entonces ahora vamos a hablar. Entonces, el 15 es lo mismo. Si yo a diario, a ser posible, no saco ese exceso de energía, esa intensidad la voy a volcar por otro lado. Puede ser por el 11 de la violencia verbal, puede ser por la rigidez de un 4, puede ser por el control. Entonces, me interesa liberar esa energía, ¿no? ¿Cómo la puedo liberar? Como bien has dicho, el deporte. Fantástico para el 15. Hay 15 que su vida es el deporte y hay 15 que también los conozco que no se ha puesto un chándal en su vida. Es todo lo opuesto. No pasa nada, está bien, está en los dos lados. Pero lo normal es el deporte. También puede ser a través de lo que te apasiona. Si haces lo que te apasiona, ya sea bailar, cantar, yo qué sé, cualquier cosa que te apasiona, genial. Si no es a través de la pasión y el deporte, es a través del sexo, ¿vale? Hay que darle salida a esa parte. Si no, puede haber algún tipo de bloqueo energético por esa zona. Luego tenemos el número 16. Representa la perfección, la autoexigencia, el orgullo. ¿Okay? Son personas que se enfocan más en los fallos, en lo que no han hecho bien, si no hay un trabajo interno, obviamente, que en lo bien que hacen las cosas porque lo hacen todo muy bien. De hecho, el que es perfeccionista suele hacerlo todo muy bien.
pero le cuesta verlo, porque su percepción sobre su valor propio no es el mismo que el que tiene la gente. Es decir, su expectativa sobre sí mismo, sobre donde tiene que llegar, es muy alta. Entonces tiene que aprender a disfrutar del momento, disfrutar de lo que está haciendo, en vez de que el resultado sea el perfecto. Tiene que ver con la parte del reconocimiento. ¿Ok? Si se excede, pueden ser personas que exijan a los demás que su trabajo sea perfecto. ¿Ok? Y la otra parte tiene que ver con los objetivos, con el coaching. Son muy buenos trabajando con objetivos, planificando, marcando metas, etcétera. Y lo que tienen que hacer es sentirse orgullosos de quién son, de su pareja, de su familia, etcétera, porque si no se pueden estresar y tensionar mucho. El 17 es un número muy, muy simpático, muy, muy cariñoso, representa lo que es la ternura, las caricias, los abrazos. Si no hay una memoria, o bien en esa vida o en vidas o los ancestros o en vidas pasadas, de que el contacto es peligroso, ya sea por alguna agresividad o algo, lo normal es que a un 17 se recargue con abrazos, les gusten los abrazos, les guste que el contacto físico. Y es muy importante la amistad para un 17. Ojo, también lo he visto súper solitarios, muy distantes, muy secos, pero eso sería el otro extremo. El equilibrio del 17 es la cercanía, es la familia simbólica, la familia del alma, lo que son los amigos, es muy importante para el 17. Y el 18, que tiene también la base 9, como estamos viendo todos los números, tiene la base del de la izquierda, tiene que ver con el psiquismo, lo que es el experimentar el mundo interior, todas las facultades psíquicas, la magia, lo oculto, todo lo que es el mundo interior, lo que es la psicología. He encontrado muchos 18 que, si no lo son, han pensado en su infancia en dedicarse en un futuro, cuando crecieran, en hacer psicólogos, hacer algo relacionado con la psicología o las terapias. Y tiene que ver también con la energía del pasado. Es recomendable que recuerden el pasado, los buenos momentos del pasado, que hablen de los buenos momentos del pasado. Pero ojo, si te quedas atrapado o atrapada en una historia o un drama o una situación dramática del pasado, porque puedes caer en una tristeza prolongada, por decirlo así. No quiere decir que si tienes un 18 te vaya a pasar, pero es lo más presente. Y también tiene que ver con los registros acásicos. Es el número de los registros acásicos, que supongo que aquí mucha gente conocerá lo que es. Es la biblioteca de la casa, donde está toda la información de todo el plan de tu alma, todo tu alma, y puedes acceder y conectar con eso. ¿Vamos bien, Pablo? Sí, perfecto. Dale. Yo te iba preguntando y así voy bebiendo agua. Claro, claro. Aprovecha, aprovecha. Bien. Tenemos el 19, que como hemos visto, el 1 necesitaba su independencia, necesitaba su espacio, el 10 puede tener ese miedo a la soledad, esa inseguridad, y el 19 se recarga y encuentra su armonía estando solo. Es decir, es muy importante para un 19 que haya un entorno relajado, sin gritos, sin ruidos, sin una música estridente, sin voces, porque es muy sensible, es un número hipersensible. No puede ocultar sus emociones, se le ve. Si está triste, si está cabreado, no lo puede ocultar, tiene la emoción a flor de piel. Entonces, si a un 19 te dice que por favor le dejes en paz, lo peor que se puede hacer es querer ayudarle. Si le está diciendo déjame en paz, es déjalo, se va a su cuarto y a la media hora está nuevo. Pero si quieres emplearte, por ejemplo, si un 12, una madre o padre 12 tiene un niño 19 y se empeña en querer ayudarle porque entonces le ayuda, pero dime qué te pasa, pero y lo otro, al final, el 19 se va al polo opuesto, y el polo opuesto de la paz y armonía es la dictadura o la agresividad, pero no es porque sea violento, es para recuperar esa paz y armonía. A lo mejor puede dar un portazo o un grito, que me dejes en paz, pero es para tener de nuevo esa paz y armonía, que es lo que necesita. Entonces, en casa es importante no alzar la voz, que haya a lo mejor una música ambiente relajada, una luz tenue, cálida, etc. El 20 tiene que ver como sus bases, que el 11 y el 2 con la intuición, es el número de la espiritualidad, es un número muy intuitivo, tiene que ver con la parte de relaciones públicas, se le da muy bien el comunicar,
es un gran investigador, tiene la capacidad, ya sea terapeuta o a nivel policíaco, etcétera, de ver qué hay detrás de la historia, qué hay detrás de la situación. Representa el misterio. Y una de las cosas importantes que representa el 20 es la búsqueda de valor y reconocimiento. Si no hay un trabajo interno, suelen ser un número que estén continuamente buscando el reconocimiento y el valorarse a través de los demás, porque no se valora. Entonces es importante hacer un trabajo de autovalor y autorreconocimiento para que se puedan empoderar y que saquen todas esas cualidades que tienen, porque si a lo mejor son intuitivos, pero no se valoran o no creen lo que están percibiendo, lo tienen ellos mismos castrado. Pero una vez que se valoran, son buenísimos. Luego tenemos el 21, que tiene una base 3, que tiene que ver, como el 3 hemos dicho, la parte de inteligencia, lo que es el hablar. El 21 tiene que ver con el conocimiento. Es como almacenar datos. Necesitan, depende de su infancia, si en su infancia han tenido esa parte de nunca vas a llegar a ser nadie, es que no te enteras, etcétera, han juzgado, ¿no? O lo han criticado, y ellos han podido comprar ese sistema de creencias, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es como que se tienen que autodemostrar que sí valen, que sí saben, ¿no? Y entonces es una esponja. Un 21, yo conozco muchos, y son personas que le preguntas cualquier cosa y saben. Te sabe dar la respuesta. Y si no, incluso se la puede hasta inventar. Tiene que ver con el hablar. En la parte más rígida o la parte más masculina o regida por el hemisferio izquierdo, tiene que ver con el hablar mucho. Son personas que a lo mejor en un grupo son los que suelen estar hablando y hablando, si no está castrado ese número. Y también tiene que ver con lo que es la belleza, la estética, la esteticien y demás. He encontrado muchas que trabajan en esa parte, lo que es el culto a la belleza, al cuerpo, etc. Siempre contando los opuestos. Y también tiene que ver con el número de los viajes astrales, lo que es la experiencia de fuera del cuerpo. Hay mucha gente que le ha pasado, no sabe por qué, y tiene en este 21 tiene esa facilidad. Luego tenemos el 22, y ya con esto terminamos la base 22 y quedarían los 4 maestros. El 22 tiene una base 4 de lógica, de estructura, una base con fundamentos claros, y representa también lo que es la conexión. Están muy conectados, pero en base, si tienen ese apoyo, esa base sólida que le da ese 4, 2 y 2 son 4, si la gente o su entorno confía en él y tienen confianza, representa al genio. Pueden conseguir cualquier cosa. Están muy conectados a recibir información, inspiración, etc. Pero si lo que reciben o perciben, si a lo mejor está abierto a la parte espiritual o energética y esa información que reciben, su mente racional no la encaja y su entorno no percibe eso, se llama también la otra parte la locura. Es el genio y la locura. Entonces puede dudar incluso de su propia percepción o de su propia mente, lo que recibe. ¿Okay? Entonces es importante que tengan esa autoconfianza y pueden conseguir cualquier cosa. Eso es otro de los números especiales de la base 22, el 11 y el 22. Y luego estarían los números maestros, que sería el 26/8, que es el que estábamos comentando en el ejemplo antes con Ana. En este caso, el 26/8, lo que nos va a dar es la información. El 26, recordamos que para hacer los cálculos se usaba el 8, y el 26 nos va a añadir a todo lo que hemos explicado del 8, nos va a añadir todo lo que venga relacionado con el mundo de la salud. Cuidar el cuerpo, mente, emociones, espíritu, cualquier cosa que represente el bienestar, ya sea nutrición, ya sea terapia, ya sea medicina tradicional, alternativa. Suelen ser personas que o bien se sienten atraídos por eso o tienen grandes cualidades para desarrollarse en ese ámbito o profesiones. ¿Okay? Representa lo que es la maestría en la parte de la salud. Luego tenemos el 33, que es la parte que hemos visto del 3, todo lo que es la parte de la inteligencia, del hablar, pero en vez de hablar en una sola dirección, el 30, o sea, hablar por hablar, el 30 tiene que ver con la comunicación sutil, la comunicación canalizada. Al tener un 0, todos los números que tienen un 0 están conectados a lo sutil. Y el 30 suelen ser maestros, instructores, escritores, cualquier persona que o bien sane con la palabra o comunique con la palabra, con un mensaje, cualquier cosa que tenga que ver con la comunicación. Y suelen ser personas que se le entiende muy bien a la hora de expresarse, que son claros, que hablan cuando tienen que hablar y cuando no, están callados. Luego tenemos, bueno, el 30 también suelen ser muy cursillistas, suelen hacer muchos cursos, leer muchos libros, les encanta. Luego tenemos el 33/6,
que es el número maestro por excelencia, en la base 22, representa el guía espiritual, si está abierto al mundo espiritual, un guía, porque tiene la capacidad de tener gente que le siga. Representa el amor universal. Es un número, si una persona es bastante especial a la hora de sentir las cosas, porque tiene una conexión con todo lo que es el mundo, las personas, los animales, que va un poquito más allá de lo normal. Y si no tienes ese 33 es complicado que lo puedas entender. Entonces, un 33 va a hacer cosas que no es lo normal, que no es lo común. Va a hacer cosas que se salen de lo normal. Es normal para un 33. Tiene una base 6, es muy espontáneo, vive de aquí y el ahora, y representa también lo que es el placer comprometido. Es decir, si estás conviviendo con un 33 y tú estás bien, él va a estar bien. Pero si tú estás pasándolo mal, él puede llegar a sufrir igual que tú, porque es muy empático. Y está muy abierto a todo lo que es la parte espiritual, la parte de trabajar con la intuición, conectar con la energía, con otros planos, etc. Pero también lo he visto totalmente anárquico, en el polo opuesto, ¿vale? Depende del sistema de creencias. Y el último número sería el 44, que tiene que ver con la parte del 4, que hemos visto también, de estructura y lógica, y el 40 está abierto, con esa mente estructurada y lógica, está abierto a todo lo que es el mundo sutil, el mundo espiritual, y tiene excelentes cualidades para lo que es la metodología, el protocolo, el gestionar en grandes situaciones, grandes empresas, incluso situaciones complejas, tiene la capacidad de poder desenvolverse y gestionar todo eso. De hecho, es el número de la cuarentena, la travesía del desierto, de lo que son la capacidad de gestionar grandes enfermedades o catástrofes. Es un número que tiene una capacidad de gestionar situaciones a lo grande. Y también puede ser un número que sea, a lo mejor, en estrés, muy rígido. Puede llegar a ser tozudo y puede bloquearse. ¿Ok? Bueno, Pablo, nos hemos pasado 10 minutitos, No te pero ya estaría todo. Si alguien tiene una pregunta, no sé, porque estaba el chat echando fuego. No, el chat está al día. Si quieres, sale en la pantalla y así nos vemos. Sí, a ver si puedo quitar esto. Adivina. No sé si ha sido mucha información. Bueno, que nos lo digan ellos. Una poca. Ahora hay que estudiarla. Sí, es mucha información. Lo bueno es que se queda grabado. Entonces lo puedes volver a ver. Porque, Sí, te iba a preguntar ahora mismo. Claro. Sí. Y por eso he preferido darle toda la información de golpe y luego la podéis ver todas las veces que queráis, porque si nos vamos parando entre número y número, no terminamos. Ahora os la envío, ¿vale? Y nada, Alex, que yo soy un 44, por si acaso había duda. Hola ahí. Y por eso Un campeón. el 2020, vamos. 44, haciendo ahí 40 días en cuarentena con 40 ponencias. Exacto. Muy bien. Todo tiene su lógica, ¿no? Ahora. Pero estás capacitado, mira que bien lo estás llevando. Sí, sin problema. Estamos para allá. ¿Hay alguna pregunta que tengáis? Aprovecha que tenemos a Alex en directo. Yo no tengo ninguna. Se me ha hecho muy corto por eso. Eli, yo conociéndote, a ti, cuando has visto la carta, tú has dicho, yo quiero todos los números, vamos, con uno yo no me hago. Hombre, a ver, pero ¿puede ser que te identifiques con más de un número? Sí, cariño, porque estás viendo un número con el mes y fíjate, la carta tiene... A ver, fíjate si puedo compartir esto de nuevo rápidamente para que se pueda entender. La carta tiene más de 20 pilares. Entonces, no sé si lo podéis ver ya. Ah, vale, sí. Entonces, claro, tú estás viendo a lo mejor que tienes en el mes y tienes en la personalidad profunda, que es lo que hemos visto, tengo un 7, por ejemplo, que es el control, y yo me siento muy identificado con el 9, con la salida de la naturaleza, con experimentar, el viajar y demás, y no me ha salido ese 9, claro, pero a lo mejor lo tienes en cualquiera de los otros pilares. Entonces, claro, sí te puedes sentir identificada, claro que sí, con otros números, claro que sí. Es lo que yo comento en este. De hecho, lo raro es que no te sintiera identificada con otros números. Porque No, como no se ha visto completo... según has ido hablando, pues había unos números que digo, ostras, pues esto a mí me resuena, esto me resuena, esto me resuena. O sea, por eso yo comentaba antes lo que hemos dicho. Hola, Alex.
Soy Carmen y me Hola. Carmen, un segundo. Carmen, que terminamos de la primera conversación me y han vamos a la llamado de siguiente. una cosilla muy importante. ¿Perdón? Sí, que estábamos explicando una cosa a Eli y ha saltado. Ahora te doy paso, ¿vale? Vale, gracias. Eli, por eso yo explicaba antes lo de los 15. En la carta que ha explicado Alex, yo tengo 2 15 en las 2 esquinas de arriba, ¿vale? Y yo sé cuando eso me conecto y suelto la energía, lo que ha explicado antes Alex, y puedo volver a mi centro. Es la forma de equilibrarme. Yo por eso hago maratones, por eso hago triatlones, aparte del 44 que tengo capacidad para aguantarlos. Sí, Vale, digamos, en la carta esta, tanto te sale lo positivo como lo que tienes que trabajarte para equilibrar. Entiendo yo. Sí, a mí no... Pues no por corregirte, pero es que no me gusta llamarlo positivo o negativo. Bueno, Te sale exacto. el número, la información equilibrada o desequilibrada. Porque si es que es importante la hora de enfocarlo. Si yo veo que mi número tiene una parte negativa, voy a tender a rechazarla. Si la voy a rechazar, va a crecer. Entonces, lo que se trata es de buscar el equilibrio. Y si hay un desequilibrio, enfocarme en cómo lo puedo gestionar, si es por un sistema de creencias, si es por un miedo, etcétera, para entender al equilibrio. Vale, perfecto. Gracias. Nada, Eli. Ahora, Carmen. Gracias, perdón por... De nada, por tranquila. interrumpirme. Ya por terminar la explicación. Sí, yo cuando he hecho los cálculos, ¿no? Al final me sale un número 30. ¿Sí? Muy bien. Pero después he hecho otro cálculo y me ha salido un 41. ¿Ese 41 hay que reducirlo? Sí, porque no es un Hay número que maestro y reducirlo supera el 22, es un 5. Hay que poner un 5, vale, pues... Y en el 30 es un 30/3. Sí, 30 Porque si le pones 3. solo el 30, si luego se sigue haciendo cálculos, vas a Sí. sumar el 30. Y va a Vale, salir un número diferente. hay que poner 30/3. Vale, yo me he quedado muy como diciéndome, que entonces aquí estaba la clave de por qué era cursillista por naturaleza. Si eres un 30, ya te digo, yo también lo soy. Si queréis ir poniendo las preguntas en el chat y le voy haciendo yo a Alex. Madre mía. Mira, María te pregunta que cómo conviven 2 doces en casa. Hombre, si no están equilibrados, con mucho sacrificio. Entonces es complicado. Tiene que ver, depende del 12, porque puede ser un 12 que se enfoque hacia afuera y es un 12 que está enfocado en ayudar a todo Dios, en salvar al mundo. Depende del desequilibrio, si está desequilibrado o no. O puede ser un 12 que está enfocado en ayudar a la pareja. Entonces, claro, depende. A lo mejor uno está enfocado en ayudar a la pareja y otro está enfocado a ayudar afuera, y uno puede ser que agobie al otro o puede ser que los dos se agobien. Cuando hay 2 doces, no sé cómo llevarán la parte económica, si no tienen otros números que le abren a la parte económica, pero sí es importante el reconocimiento mutuo, el valorarse mutuamente y el cuidarse y apoyarse mutuamente. ¿Ok? Porque si no, la parte económica puede estar bloqueada, porque se enfocan demasiado hacia afuera. Pero no tiene por qué ser negativo o malo que convivan 2 doces. Perfecto. Como si son 2,40, no hay problema. Siempre que estén equilibrados. Alex, tenemos una pregunta de Coro que cómo se calculan el resto de números. Yo le he dicho que sumando, cruzando, pero dice, ¿pero cómo que cruce el número? ¿Qué otros números? Si quieres poner la imagen y explicar un segundo. Sí. La imagen nos va a venir bien. Claro, depende del pilar, se hace unos cálculos de suma o resta de una forma específica. Cada uno de los pilares se suma en función de otros pilares. Por ejemplo, se calcula restando, hay pilares que se calculan sumando 4 pilares, como en este caso, hay pilares que se calculan sumando 3, y eso, pues claro, eso se lleva, pues fíjate, si lo que hemos tardado en explicar explicar cómo se hacen todos los cálculos es un poco... Es el curso de semana, ¿no? Que tú tienes, ¿no? Es que son 3 días de curso explicando esto, explicarlo en 10 minutos es un poco complicado. Por eso os queríamos dar, digamos, el pilar. Pero lo principal, claro, lo importante es entender el por qué yo actúo, siento, pienso, reacciono de una determinada manera, al igual que con las personas que yo vivo. Poder entenderlas, poder comprenderlas. ¿Por qué una persona, por ejemplo, en el caso del 12,
necesita ayudar a los demás y eso es lo más importante. Está bien, yo lo entiendo porque va en base de su psicología, entonces yo lo puedo apoyar. Porque un 7 tiene a controlar. Entonces yo voy a dejar que controle, pero también voy a poder poner límites en mi espacio. Si yo soy, por ejemplo, un 11, que es la violencia verbal, ojo, ya que lo sé, digo, hostia, cuando vaya a decir algo lo voy a pensar 2 veces porque puedo herir a esa persona siendo muy duro con mis palabras, ¿no? Y si soy un 15, necesito fogar, ya sea con el deporte, ya sea a través del sexo, con la pasión o con lo que sea. Y si soy un 6, necesito pintar, jugar a la consola o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor tú necesitas tu espacio, por ejemplo, para jugar a la consola, y a lo mejor tu pareja te está diciendo, hay que ver que estás todo el día con la consola y no... Entonces, se trata de ver, vale, pues si yo necesito este espacio, le voy a dedicar tanto tiempo, pero también le voy a dedicar otro tiempo a otras cosas. Y organizarse cada uno para que tenga su parte o su herramienta de poder cubrir esa capacidad energética y bajar su estrés y poder armonizarse. Esa es la idea de la numerología, que tú puedas decir, vale, yo necesito esto en mi día a día para no saltar, para no estresarme, para no tensionar la situación familiar o frustrarme o agobiarme o entrar en miedo o lo que sea. Entonces yo sé que si necesito estas cosas, pues las voy haciendo. ¿Qué es leer? Pues leo. ¿Qué es pintar? Pues pinto. ¿Qué no? Pues escribo. ¿Qué hablas con los amigos? Pues hablo con los amigos. Pero si yo dedico un ratito cada día a eso, no sube, no se acumula mi estrés, mi tensión. Bueno. ¿Tenéis alguna pregunta más? Podéis poner por el Sí. chat. A ver, ese curso, como soy cursillista por naturaleza, pues yo ya me he entusiasmado con lo del curso, así que me va a tener que informar. Eso es lo primero. Y lo segundo es, esto que se está grabando, ¿dónde lo podemos volver a escuchar? Pues eso tienes que haberte registrado en la sesión. Si has mandado al teléfono el MC16, que era la charla. Yo he mandado el MC16 al chat. Vale, entonces te llegará. Te llega eso con la presentación. Vamos a tener que editarlo porque como se ha cortado la conexión, voy a tener que editarlo y tardaré 1 día o 2 días en la edición. ¿Vale? Cuando eso se os manda. ¿Lo recibiremos en ese número de correo? No, en vuestro WhatsApp. Desde ese teléfono. En el WhatsApp, sí, en el WhatsApp, sí. Desde donde yo he mandado el MC16. Exacto. Ahí vais a recibir la presentación en PowerPoint y aparte vais a recibir la grabación. ¿Vale? Ah, vale. Digo que os pido un par de días por el tema de edición de vídeo porque necesitamos un tiempo para hacerlo. ¿Vale? Eli, vas a tener el significado cuando os lo envíe, ¿vale? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más por ahí? Que no quiero que se quede ninguna pregunta suelta. Vale. Muchísimas gracias, Alex, por tu tiempo. Digo, un placer. Bueno, tenía el... Sí. Hola, que le habían preguntado por el tema del curso. Sí, el curso, si quiere Pablo, que le pase mi teléfono, el informe. De todas maneras, en alexpozo.com está toda la información de las formaciones. Sí, en mi página web. Claro, es que en la presentación va el enlace de cada uno de nosotros y podéis contactar para lo que necesitéis, ¿vale? Entonces, como veis, ahora ¿estáis viendo la pantalla? ¿Estáis viendo pantalla? Sí, Pablo, sí. Vale. Vais a tener esta hoja así de resumen, ¿vale? Que se os envía, aparte de la grabación, todo el significado de cada una de las palabras, ¿vale? Y después ya, pues eso, presentaros lo que es la charla de mañana. La masterclass de mañana es nuestra compañera Federica Trombetta y es Libera el potencial de tu mente, en el cual va a ser tema de cómo ampliar nuestra mentalidad, de técnicas de estudio, ¿vale? Porque es experta en temas para técnicas de estudio para oposiciones, ¿vale? Si os queréis registrar a todas las sesiones, pues enviar en vez de MC16 es MC2020 y con MC17 será a la de mañana, ¿vale? Y lo que hacemos es eso, automáticamente ya está todo programado para que llegue en el día la información de la charla, la grabación y todo.
Y nada, pues muchas gracias de parte... Uy, aquí me he equivocado, tengo que cambiarlo porque está el Instagram del de ayer y no el de hoy. Yo lo colocaré, bien, y os lo envío, ¿vale? Y entonces podéis contactar con nosotros para lo que necesitéis, ¿vale? Muchísimas más gracias por esta hora. Gracias, Pablo. Gracias. Hora y media casi. Yo por mi parte, muchísimas gracias, Pablo, y al maestro, muchísimas gracias, Alex. Un placer, campeón. Ya hablamos tú y yo. Sí, vale. Muchas gracias a todas y a todos. Y aunque haya sido muy rápido, espero que os sirva guay. y que lo pongáis en práctica. ¿Dónde se da la palmada? Gracias. Gracias. Ahí. Muchas gracias. Gracias. A todos, Gracias a todos. Un beso muy grande. Muchas gracias, Lupe y Lorena, por el apoyo que habéis tenido desde el chat. Sí, ahí está la alumna Apoyo a tope para en el chat. todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Buenas noches.